Bonjour à tous et bienvenue au cours de français numéro 11. Vamos a la lección número 11. Vamos a ver vocabulario de alimentos, artículos partitivos, mencionar los ingredientes que se necesitan para preparar una comida. Allons-y. Los kids. Qu'est-ce qu'on va dîner? ¿Qué vamos a cenar? Para preparar un filet de poisson, il faut deux. ¿Qué se necesita para preparar un filete de pescado? Aquí tenemos algunos ingredientes, no solamente para el filete, sino en general. La viande, carne, le poisson, l'œuf, le fromage, le riz, 1 litre de lait, l'eau. ¿Ok? Vayan pasando y repitiendo ustedes. ¿Sale? Les légumes, l'oignon, l'avocat, la pomme de terre, la tomate, la carotte, la salade. ¿Ok? La pomme pour le fruit, la poire, l'ananas, le melon d'eau, le raisin. Ok? On y va. Pour préparer le dîner, il faut, o j'ai besoin, necesito, o se necesita para preparar la cena, il faut de la viande. Se necesita carne. Il faut des oignons. Se necesitan cebollas. J'ai besoin d'un kilo de riz. Necesito 1 kilo de arroz. Vale, vamos a ver cómo podemos formar estas oraciones con los artículos partitivos. ¿Sale? Y esa es la primera parte. Muy bien, entonces recuerden, los artículos partitivos ya los hemos visto, pero aquí vamos a enfocarlos en comida, ¿no? Entonces, si es femenino, después de la preposición de, va de la, es una cantidad indefinida, como aquí lo dices, algo de, o algunos de, o nada de, ¿sale? Du, de el apóstrofe, si es vocal o H, inicia la siguiente palabra, o de, si es en plural, ¿sale? Por ejemplo, una cantidad indefinida de carne, yo digo, j'ai besoin de la viande, ¿sale? Es femenino. Il faut du poisson, necesita pescado, cantidad indefinida, pueden ser 2 o 3 o 5 o 6. J'ai besoin de l'eau, necesito agua, cantidad indefinida. Y finalmente, il faut des ananas, se necesitan piñas. ¿Ok? Fácil. Ahora sí, si sabemos la cantidad exacta, utilizamos artículos o números indefinidos, ¿vale? J'ai besoin d'un kilo de riz. Il faut 5 carottes, se necesitan 5 zanahorias. J'ai besoin de 4 œufs. 4 huevos necesitan. Il faut une douzaine d'œufs. Se necesita una docena de huevos, ¿sale? Y ahora bien, no se ocupan los partitivos cuando estamos hablando de preferencias, si es decir, que me gusta o no me gusta alguna determinada cosa. Por ejemplo, je n'aime pas la salade, no me gusta la lechuga. Ma soeur déteste l'avocat, mi hermana detesta el aguacate, no hay partitivos, es directo. Si la cantidad es nula, entonces pues lo negamos. Ne pas y después de o de apóstrofe se pierde el partitivo. Ejemplo, je n'ai pas de riz. No tengo arroz. No digo du riz, de riz. Il n'y a pas de viande. Ok, no hay carne. No es je n'ai pas de la viande como el partitivo, es de. ¿Sale? Hay que recordar esto. Y ahora sí vamos con el vocabulario, vamos a repetirlo. La viande, le poisson, l'œuf, le fromage, le riz, le lait, l'oignon, l'avocat, la pomme de terre, la tomate, la carotte, la salade, la pomme, la poire, l'ananas, le melon d'eau, les raisins. Les raisins, ¿ok? Vamos a la conversación, primero un poco lento, después rápido, más la traducción. Antoine, qu'est-ce qu'on va préparer pour le dîner? De quoi tu as envie? Donc, je ne sais pas. Je crois qu'il y a encore du poisson, n'est-ce pas? C'est vrai, il faut le manger. De quoi on a besoin pour le préparer? Je pense qu'il faut des tomates, du sel et de l'huile. Ah, et je voudrais aussi préparer une salade. Tu peux apporter 1 kilo d'avocat? Bien sûr, usons les clés. Je vais au supermarché en voiture. ¿Sale? Vamos un poco más rápido en la repetición. Antoine, qu'est-ce que tu vas préparer pour le dîner? De quoi tu as envie? ¿Qué vamos a preparar por la cena, Antoine? ¿De qué tienes ganas? Donc, je ne sais pas. Je crois qu'il y a encore de poisson, n'est-ce pas? No sé, creo que todavía hay pescado, ¿no? C'est vrai, il faut le manger. De quoi on a besoin pour le préparer? Es verdad, hay que comerlo. ¿Qué necesitamos para prepararlo? Je pense qu'il faut des tomates, du sel et de l'huile. Pienso que hace falta tomates, sal y aceite. Ah, je voudrais aussi préparer une salade. Tu peux apporter 1 kilo d'avocat? Ah, también me gustaría preparar una ensalada. ¿Puedes traer 1 kilo de aguacates? Bien sûr, usons les clés. Je vais au supermarché en voiture. Claro, ¿dónde están las llaves? Voy al supermercado en coche. ¿Vale? Facilísima la conversación. Hora de practicar. Esto se lo dejo a ustedes.
qué significan estas cosas, traducir al español y finalmente traduce al francés. Y pues sería todo. Nos vemos en la práctica conversacional. Prends soin, que estés bien.